Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy vamos a tener un vídeo un tanto interesante, de los que me gustan a mí, de esos de cosas que no se suelen traer mucho a YouTube y que son muy interesantes para gran parte de los usuarios. Hablamos de almacenamiento. Si bien tenemos las ciertas características de almacenamiento tradicionales, como son discos duros, ya sean nuevos o algo usados en nuestros ordenadores, cuando nos quedamos sin espacio, es decir, cuando en nuestra caja, por ejemplo, no tenemos espacio, no queremos tener los discos o el almacenamiento en nuestro ordenador, tenemos que recurrir normalmente a soluciones externas. Por un lado están los NAS, os he hablado muchas veces, incluso tengo vídeos en el canal específicos de NAS. Luego tendríamos las unidades SAN, que son las que se utilizan en data centers y entornos industriales, que son un mundo aparte y que se pueden ir tranquilamente a 50 o 60 mil euros, así que las vamos a dejar de lado de momento. Y luego por último tenemos esto que tengo aquí. Esta es la unidad Orico 3549 RU3 y no deja de ser una caja externa para discos duros, pero relajar un poco vuestros pezones porque esta caja tiene características que no tienen el resto de cajas. Y es que estamos hablando de una caja externa con RAID. Podemos elegir diferentes tipos de RAID. Si esto lo escogiésemos en un NAS, es decir, un NAS con capacidad de 4 dispositivos de almacenamiento, con 4 discos duros, 4 carriles, pues seguramente nos iríamos a los 600, 700 euros tranquilamente, o incluso 800 o 1000. Sin embargo, esta caja solo cuesta 259 euros. Tiene una versión más simple que vale 219 y no tiene configuración de RAID, pero esta sí, 259 euros, vamos a abrirla, es una unidad de Orico, como os he dicho, y lo interesante de esta unidad, pues es que tenemos ese soporte para RAID y que luego vamos a poder vincular la unidad a nuestro ordenador. Ponemos una caja al lado de nuestro ordenador y podremos tener en esta caja hasta 64 terabytes de almacenamiento, depende de la capacidad de vuestros discos duros. Yo voy a montarlo con discos duros de 2 teras, que tengo 4 aquí. Primero que saco una cajita que tenemos aquí, un cable USB específico, importante porque su tasa de transferencia va a ser por USB 3.0, entonces importante, un cable de alimentación, un destornillador y diferentes tornillos para las unidades de almacenamiento. Vamos ahora sí con la cajita. Vale, a ver cómo saco esto. Vamos a darle la vuelta. Por cierto, aunque no os lo he dicho, es una caja completamente de aluminio, algo que va a venir bien para mantener a raya las temperaturas en nuestras unidades de almacenamiento. Incorpora un ventilador de 8 centímetros y, como veis por la parte de atrás, tiene conector de alimentación, unos dips, que son unos jumpers, que depende de cómo los pongamos, creará una RAID u otra, botón de encendido apagado y un USB. Caja completamente de aluminio y las unidades son hot swap, lo cual quiere decir que nosotros podemos retirarlas en caliente. Así que vamos a sacarlas todas. Oye, las bandejas se ven de muy buena calidad, son metálicas con goma, nada de lo que normalmente ves en estas cajas, es mucho plástico. Y Orico, como siempre, ya habéis visto que he trabajado bastante con ellos, y un producto de calidad. Como estáis viendo, es un espacio para 4 unidades de almacenamiento, pueden ser de 3,5, de 2,5, podríamos montarlo, y no tiene mucho más. Por abajo unas patitas de goma, y sí, puramente de aluminio. Así que vamos a montarlo. El montaje va a ser bastante sencillo, simplemente tenemos que ir cogiendo las bandejas, ponemos nuestras unidades de almacenamiento, y en este caso, si son de 3,5, tendrán que coincidir los puntos laterales con los tornillos, y si son de 2,5, tenemos aquí en la parte inferior 4 puntos para los 4 tornillos. Pues simplemente voy a hacer coincidir esto aquí, bolsa de tornillos, las colocamos. Voy a hacer el primero con vosotros y luego el resto lo pongo a cámara rápida, ya lo monto yo. Simplemente pues sacamos sus 4 tornillitos, 2 en cada lado. Esto es importante y aparte se ve que el carring, la bandeja, en caso de esta de Orico está bien hecha porque es aluminio, pero luego tiene goma. Y la goma lo que nos va a ayudar es que reduzca la vibración, aparte es que se ven de muy buena calidad. Y no hay mucho más, ya he puesto 2 tornillos, tercero y cuarto. Como veis, ya está casi listo. Simplemente ahora lo único que tenemos que hacer es unidad montada, cogemos aquí, la ponemos, empujamos hasta el fondo y cerramos su seguro. Ya está, unidad puesta. Monto las otras 4, os pongo un timelapse
y luego ya lo enchufamos y conectamos y demás. Voy a hacer un pequeño inciso aquí. Si os fijáis, esta unidad es algo más pequeña que las dos que ya he montado. O sea, estas, como veis, son algo más estrechitas. Son el mismo disco duro, lo podéis comprobar aquí. Son los mismos Seagate Barracuda. Lo que pasa es que esto es la unidad vieja y estos son las unidades nuevas. Al ser 2 TB, 7200 revoluciones, 64 MB de caché, es decir, al ser exactamente iguales en cuanto a prestaciones y especificaciones, no habrá ningún problema. Pero lo digo básicamente por si veis dos distintos, que los nuevos pues son algo más pequeños, porque en estas unidades se utilizaban dos platos y en estas se utiliza un solo plato. Entonces, bueno, pues el tamaño, la altura de la unidad ha cambiado un poco. No hay mucho más que decir. Seguimos. Y como veis, ya está. Por cierto, no lo he dicho antes, pero en la bolsa se incluyen dos juegos de tornillos. Unos son de rosca ancha para las unidades de 3,5 y otras tienen una rosca un poco más pequeñita, que es para las unidades SSDs. Los que hayáis montado algún ordenador ya sabréis que aunque hay tornillos que son iguales, la rosca es o finita o gruesa. Pues en este caso tengo aquí todos los tornillos de rosca finita, que a ver si los puedo meter todos ahí en la bolsa del tirón, que son los de las unidades SSD. Es decir, si quisiéramos montar unidades de 2,5, normalmente SSDs, que por la parte de abajo llevan rosca estrecha, pues también tenemos todos los tornillos incluidos. Y ahora lo único que nos queda es que cambie de plano. Voy a pegar un cambio, salto al ordenador y lo montamos. Una consideración a tener en cuenta antes es que yo ahora voy a configurarle aquí un RAID. Si no se le configura RAID, es decir, si lo dejamos tal cual, podemos enchufar al ordenador y funcionar perfectamente. Pero si activamos la configuración en RAID, necesitamos descargarnos un driver de Orico, en este caso para su modelo, porque si no, no nos va a detectar el RAID el ordenador. Así que eso, os dejo el link en la descripción del vídeo. Tan sencillo como ir a la página de Orico, descargar e instalar, punto. Y con eso ya podremos hacerlo funcionar. Pues lo dicho, cambio de cámara, lo monto y le hacemos unas pruebas de rendimiento y tal, que voy a ponerlo en RAID 5. Y si os interesa, antes de que acabe el vídeo, ya os lo digo, ponedme por los comentarios si queréis, con estas mismas 4 unidades de disco duro que tengo, que os haga una comparativa de rendimiento de RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 o JBOD, que a lo mejor es interesante pues hacer una comparativa y explicarlas todas un poco más en profundidad. Dicho esto, nos vemos en un ratito. Ya tenemos la unidad aquí puesta, simplemente le he puesto el DIP en la RAID que quería, conectado el USB, he descargado el software de Orico, os pongo por aquí una imagen de lo que estoy capturando en la pantalla, y el software es bastante sencillo, tiene un modo básico y un modo avanzado, y lo único que he hecho ha sido venirnos aquí a la segunda opción, escoger los discos duros y decirle, oye, créame un RAID 5, ya está, ¿vale? Y bueno, la ha creado en un momentito y no hay mucho más que decir. Tiene actualización de firmware y todo desde el mismo software, aunque es, ya digo, un poco básico. Y luego me llama la atención de que tiene un apartado que es de notificaciones por mail. Es decir, si hay algún problema con la RAID, pues te va a enviar mails. Es decir, la unidad va a ser capaz de enviarte mails. Quiero aclarar una cosa. El que está gestionando la RAID es este aparato. Pero el que tiene que hacer cualquier proceso de reconstrucción o si hubiera cualquier problema, va a ser el ordenador con el software. Lo digo porque tal como creas la RAID no está disponible, y si nos vamos al administrador de discos, no sé si lo veréis bien desde ahí, nos aparece una nueva unidad que no tiene partición. Entonces vamos a crearle partición, le voy a decir que nuevo volumen simple, siguiente, y ahora ya sí que estaría disponible. ¡Ay! Almacenamiento, opinión final. Tras conectarlo al USB 3.0 y hacer las pruebas definitivas, tengo ahí marcado Crystal Disk Mark. Ha conseguido una velocidad de lectura de 227,5 MB por segundo, 214,7 MB por segundo de escritura. Algo que no está del todo no mal. Habrá gente que me dirá, oye, pues no es tan rápido. Ya, pero es que es un maldito RAID 5. Es decir, hay que tener en cuenta que el RAID 5 no es el más rápido. Si buscásemos velocidad, pues quizá habernos ido a por un maldito RAID 0 de 4 unidades o a un RAID 10. En un RAID 5 no está del todo mal, teniendo en cuenta que la información se ha dividido en bandas en todos los discos duros. Apreciaciones a tener en cuenta. Tras un buen rato funcionando, el ventilador de atrás, pues la verdad es que no se escucha nada.
se escuchan más los ventiladores de los focos que hacen la iluminación del fondo azul y rosa que estos, que no se escucha. Entonces, súper bien. Otra cosa es la temperatura. Los discos duros no se han calentado, pero tampoco lo he podido saber porque Crystal Disk Info es incapaz de recibir la información de los discos duros de aquí. ¿Cómo lo he comprobado? Pues he tenido que coger el tester, he tenido que meterle la sonda dentro y ver la temperatura interior aproximada. Era de unos 35 grados, lo cual quiere decir que las unidades están en torno a 39-40 grados, que es una temperatura normal de funcionamiento para los discos duros convencionales. Luego, carcasa de aluminio, súper duradero, como os he dicho, súper escalable. A nivel de almacenamiento podríamos conectar 127 unidades en un USB, es decir, bueno, claro, iría cayendo la velocidad de lectura y escritura, pero en esos aspectos yo creo que merece completamente la pena por el precio que tiene. Es decir, nos ofrece la posibilidad para todos aquellos que tengamos PCs antiguos o que tengamos PCs que no tienen suficientes SATAs de poder tener almacenamiento masivo al lado del PC. Y es importante, no dentro, al lado, en diferentes combinaciones de RAID mediante hardware y no RAID mediante software. Aunque, como os he dicho, el formato se lo he tenido que dar desde el ordenador. Quien gestiona la RAID es este equipo. Esto básicamente se nota porque cuando lo desenchufas USB, lo enchufas a tu ordenador, ya está, ya tiene el formato NTFS, ya lo tiene todo. Es decir, es como un disco duro externo, pero por 4 unidades sí que podemos configurar nosotros en la RAID que queramos. En cuanto al software Dorico, es algo básico, no lo voy a negar, es algo básico, pero funciona perfectamente bien. Luego en el mismo software me he dado cuenta que aparte que te puede enviar mails, que eso no me lo voy a configurar porque es horroroso, siempre te están enviando mails, hay una opción, es donde creas la RAID, se pueden ver los discos duros con diferente color. Si el color es azul o verde, quiere decir que están correctos. Si fallasen, pues se vería en rojo. Y aquí también tiene unas luces azules que parpadean cuando los discos están en funcionamiento. Si hubiera algún problema, se vería en rojo y ya sabríamos que esa unidad tiene algún problema. Y vuelvo a insistir que son hot swap. Ahora mismo esta unidad está en marcha y, como habéis escuchado, acabo de arrancarle un disco duro y pita. Pues básicamente le meteríamos el otro disco duro, ya no pita y ahora empezaría la reconstrucción del volumen. ¿Es un volumen vacío? No me lo tengáis en cuenta de haberlo hecho así a saco. Como veis va a pitar y va a pitar varias veces y ahora iniciará la reconstrucción. Lo he hecho así a saco, si hubiera información no lo haría, pero como os he dicho es simplemente para las pruebas. Ahora bien, vuelvo a insistir. Unidad muy interesante, os dejo un link en la descripción del vídeo por si queréis echarle un ojo. El precio 259 euros por la calidad de acabado de construcción y para lo que es, merece completamente la pena. Podéis escalarlo, podéis coger, desenchufarlo, llevarlo a otro ordenador, utilizarlo, moverlo. Como veis es pequeñito, aunque pesa bastante, con 4 discos duros, estamos hablando de unos 10 kilitos, una cosa así, o sea, sí, unos 9-10 kilos. Y pues hay que tener en cuenta de no moverlo cuando está encendido, que puede dañar los discos duros, pero interruptor de atrás se apaga y ya está. Si queréis ver más vídeos utilizando esta unidad, esta misma, porque no tengo otras unidades de este tipo, y probamos a hacer una comparativa entre diferentes RAIDs, es decir, ponemos todos a RAID 0, todos a RAID 1, todos a RAID 10, yo qué sé, es un experimento loco que ya más o menos me preveo el resultado, pero que puede ser interesante, porque el cuello de botella va a ser el USB 3.0, que lo tengo clarísimo que ahí pues va a haber ese problema. Luego también hay que decir que Orico lo ha hecho bien porque utiliza un sistema de compresión de datos, aunque pues bueno, eso es algo que no puedes hacer una prueba físicamente, o sea, no puedes probar, simplemente hay que, las especificaciones lo indican, pero hay que tenerlo en cuenta que sí, que hay una compresión de datos para mejorar la velocidad de lectura y escritura. Y no me enrollo más, chicos, que si no acabo enrollándome. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo y hasta el próximo vídeo.